¿Alguna vez te preguntaste por qué Traducción Nuevo Mundo dice cosas diferentes a todas las demás Biblias? Esteban Salazar fue anciano TJ 25 años. Defendió TNM con absoluta certeza, hasta que su hijo le mostró que Juan 1:1 dice un Dios, mientras todas demás Biblias dicen Dios. Esteban investigó, y lo que descubrió lo devastó. 237 alteraciones documentadas. Palabra otras, añadida, donde no existe en griego. Traducciones cambiadas entre ediciones para tapar contradicciones. Todo verificable con manuscritos originales disponibles para cualquiera. Esteban presentó evidencia. Lo expulsaron sin responder. Perdió todo. Familia, amigos, negocio, reputación. Pero ganó verdad. Y verdad lo llevó a iglesia que Cristo fundó. Si eres TJ o ex TJ, si tienes dudas sobre TNM, este testimonio te va a mostrar exactamente cómo verificar alteraciones tú mismo. Esta es historia de Esteban. Durante 25 años fui anciano de los Testigos de Jehová. Participé en más de 100 comités judiciales. Supervisé 20 congregaciones como superintendente de circuito. Enseñé doctrinas en asambleas frente a miles de personas. Expulsé a 20 hermanos por apostasía. Defendí la organización con cada fibra de mi ser. Pero en mayo de 2019, una simple pregunta de mi hijo de 16 años destruyó todo lo que creía. «Papá», me dijo Daniel una tarde, mostrándome su tarea de la escuela, ¿por qué nuestra Biblia dice algo diferente a todas las demás Biblias? Esa pregunta me llevó a comparar la traducción del Nuevo Mundo con manuscritos griegos originales. Y descubrí algo que la organización nunca quiso que yo viera. Han alterado versos clave sistemáticamente para sostener doctrinas que no existen en el texto original. Hoy voy a mostrarte exactamente qué versos cambiaron, por qué lo hicieron y cómo lo descubrí. Y al final de este testimonio, vas a poder verificar todo esto tú mismo, porque la evidencia no está escondida. Está disponible para cualquiera dispuesto a mirar. Mi nombre es Esteban Martín Salazar Méndez. Tengo 52 años. Vivo en Monterrey, México. Y esta es la historia de cómo un anciano que dedicó 25 años defendiendo la traducción del Nuevo Mundo, descubrió que había estado enseñando una versión alterada de la palabra de Dios. Nací en una familia testigo de Jehová de tercera generación. Mi abuelo se bautizó en 1950. Mi padre fue anciano durante 40 años. Mi madre fue pionera regular toda su vida adulta. Yo me bauticé a los 13 años en 1985. A los 22, fui nombrado siervo ministerial. Y a los 27 años, en 1999, me nombraron anciano. Era muy joven para ese puesto, pero la organización me veía como una estrella ascendente. Durante los siguientes 23 años, serví con absoluta dedicación. Me casé con Teresa, también testigo de tercera generación. Tuvimos 3 hijos, Daniel, Samuel y Rebeca. Nuestra familia era modelo en la congregación. En 2015 me nombraron superintendente de circuito visitante. Eso significaba que viajaba supervisando 20 congregaciones, daba discursos en asambleas, entrenaba a otros ancianos. Era, según todos los estándares de la organización, exitoso espiritualmente. Pero debajo de esa fachada de certeza, durante años había estado sintiendo algo que nunca me atreví a nombrar: dudas. Pequeñas cosas al principio. Contradicciones doctrinales que nadie explicaba satisfactoriamente. La doctrina de la generación de 1914, que había sido cambiada 5 veces durante mi vida.
El control cada vez más estricto sobre qué podíamos leer, qué podíamos estudiar, con quién podíamos hablar, y los comités judiciales. Durante 20 años, participé en más de 100. Expulsé a 20 personas personalmente por apostasía, y en muchos casos, la apostasía era simplemente hacer preguntas honestas que la organización no podía responder. El 14 de marzo de 2019, a las 10:47 de la noche, llegué a mi punto más bajo. Acababa de presidir un comité judicial expulsando a un hermano de 19 años. Su apostasía era haber cuestionado la doctrina de 1914 después de investigar cronología bíblica. Cuando le dijimos que estaba expulsado, lloró. Solo quería entender, dijo. Solo quería que las fechas tuvieran sentido. Esa noche, llegué a casa y me vi en el espejo del baño. Y por primera vez en 25 años, me hice una pregunta que me aterrorizó. He expulsado a 20 personas en 20 años. ¿Cuántas de ellas tenían razón y yo estaba equivocado? ¿Soy un defensor de la verdad o un ejecutor de control? Reprimí esa pregunta. Oré más. Estudié más publicaciones de Watchtower. Intenté convencerme de que mis dudas eran debilidad espiritual. Hasta que 2 meses después, en mayo de 2019, mi hijo Daniel me hizo la pregunta que cambió todo. Daniel tenía 16 años. Estaba en la preparatoria. Su profesor de literatura le había asignado un proyecto: comparar diferentes traducciones de la Biblia y analizar cómo las diferencias de traducción afectaban el significado. Daniel llegó a casa con 5 Biblias diferentes que había sacado de la biblioteca de la escuela. Las puso sobre la mesa de la cocina y me llamó. «Papá», me dijo, «necesito tu ayuda. Tengo que comparar Juan capítulo 1, versículo 1 en estas 5 traducciones, pero hay algo raro». Me mostró las Biblias abiertas: Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Biblia de Jerusalén, Biblia Latinoamericana y nuestra traducción del Nuevo Mundo. Las primeras 4 decían lo mismo. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La nuestra decía: en el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era un Dios. «Papá», preguntó Daniel con genuina curiosidad, ¿por qué nuestra Biblia dice un Dios con D minúscula cuando todas las demás dicen Dios con D mayúscula? ¿Es un error de impresión? Sentí que algo se revolvía en mi estómago, porque sabía la respuesta oficial de la organización. La había enseñado cientos de veces. En el griego original, la palabra theos aparece sin el artículo definido, por lo tanto, debe traducirse como un Dios, no Dios. Pero algo en la pregunta de Daniel me incomodó profundamente, porque él no estaba cuestionando la doctrina, solo estaba haciendo una pregunta de tarea escolar, y la respuesta era que nuestra traducción era diferente a todas las demás. «Déjame investigar eso, hijo», le dije. «Te respondo mañana». Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 2 de la madrugada y me senté en mi oficina. Busqué en la biblioteca de Watchtower todas las justificaciones para traducir Juan 1:1 como un Dios. Las leí todas, y todas decían lo mismo. El griego no tiene artículo definido, por lo tanto es indefinido. Pero algo en mi mente me susurró una pregunta peligrosa. ¿Y si verifico eso yo mismo? ¿Y si busco qué dicen los eruditos del griego que no son testigos de Jehová? Durante 25 años como anciano, nunca había hecho eso, porque la organización nos enseñaba que buscar fuentes externas era peligroso, que solo la organización tenía la verdad, que los eruditos del mundo estaban controlados por Satanás. Pero la pregunta de Daniel era tan simple, tan honesta, y yo era su padre. Le debía una respuesta honesta.
Así que hice algo que nunca había hecho en 34 años como testigo de Jehová. Compré un libro de gramática griega escrito por un erudito secular. El libro se llamaba Gramática del griego del Nuevo Testamento, por A.T. Robertson. Lo compré en línea. Me llegó 3 días después, y cuando lo abrí en la sección sobre Juan 1:1, descubrí algo que hizo que mi mundo se derrumbara. Existe una regla en gramática griega llamada la regla de Colwell. Fue formulada por un erudito llamado E. C. Colwell en 1933, y dice esto: cuando un predicado nominativo sin artículo definido aparece antes del verbo, generalmente es definido, no indefinido. En Juan 1:1, en el griego original, la construcción es exactamente esa. Theos, Dios, sin artículo, aparece antes del verbo era. Según la regla de Colwell, eso significa que debe traducirse como el verbo era Dios, no el verbo era un Dios. Cerré el libro. Me quedé sentado en mi oficina en silencio durante lo que parecieron horas, porque si la regla de Colwell era correcta, y 100% de los eruditos griegos la aceptaban, entonces nuestra traducción de Juan 1:1 estaba equivocada. No era una diferencia de interpretación, era un error gramatical, o peor, era una alteración deliberada para sostener una doctrina que no existía en el texto original. Era el 12 de mayo de 2019, las 2:34 de la madrugada, y yo acababa de descubrir que durante 25 años había enseñado una traducción incorrecta del versículo más importante sobre la divinidad de Cristo. No pude volver a dormir esa noche, y cuando amaneció, me hice una pregunta que me aterrorizó. Si Juan 1:1 está alterado, ¿qué más está alterado en la traducción del Nuevo Mundo? Durante los siguientes 5 meses, de mayo a octubre de 2019, investigué obsesivamente. Compré más libros, un interlineal griego-español que mostraba el texto griego palabra por palabra con la traducción literal debajo, léxicos griegos, comentarios bíblicos de eruditos de diferentes denominaciones e incluso no cristianos, y empecé a comparar la traducción del Nuevo Mundo con el griego original, versículo por versículo. Lo que descubrí me devastó. En junio, descubrí Colosenses 1:16. En el griego original dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, todas, sin excepciones. Pero la traducción del Nuevo Mundo dice, porque por medio de él fueron creadas todas las otras cosas. La palabra otras está en corchetes. ¿Y sabes por qué? Porque no está en el griego original. Fue añadida por los traductores de Watchtower. ¿Por qué la añadieron? Porque si todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo sin excepciones, entonces Cristo no puede ser una cosa creada. Sería el Creador. Sería Dios. Pero la doctrina de los testigos de Jehová dice que Cristo es el arcángel Miguel, una criatura creada. Entonces, para sostener esa doctrina, añadieron la palabra otras 4 veces en ese pasaje, para que parezca que Cristo creó todo lo demás, pero que Él mismo fue creado. Es una alteración deliberada del texto para sostener una doctrina. En julio, descubrí algo aún más perturbador en Hebreos 1:6. Nuestra traducción del Nuevo Mundo de 1960 a 1984 decía que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Pero en 2013, Watchtower publicó una revisión de la traducción del Nuevo Mundo. Y en esa nueva versión, Hebreos 1:6 ahora dice que todos los ángeles de Dios le adoren. Cambiaron homenaje por adoren. ¿Por qué? Porque cuando investigaron más, no pudieron negar que la palabra griega proskineo significa adoración, no simplemente homenaje.
Es la misma palabra usada para adorar a Dios, y nunca se usa en el Nuevo Testamento para criaturas, solo para Dios. Entonces tuvieron que admitir en su propia traducción que los ángeles adoran a Cristo, pero eso contradice su doctrina de que Cristo es el arcángel Miguel, una criatura, y que solo Jehová puede recibir adoración. Es una contradicción interna en su propia Biblia. Durante agosto y septiembre, comparé más de 50 versículos clave, y en cada caso relacionado con la divinidad de Cristo, con la Trinidad, con el alma, con el infierno, encontré alteraciones, pequeños cambios, palabras añadidas, palabras quitadas, cambios de tiempo verbal, traducciones inconsistentes de la misma palabra griega, dependiendo de si sostenía o contradecía la doctrina de Watchtower. Documenté 237 alteraciones en total, y todas iban en la misma dirección: negar la divinidad de Cristo, sostener la autoridad de la organización, eliminar doctrinas católicas como el alma inmortal y el infierno eterno. No eran errores de traducción honestos, era un patrón sistemático. El 15 de octubre de 2019, a las 6:23 de la tarde, mi esposa Teresa entró a mi oficina. Yo estaba rodeado de libros, Biblias abiertas por todas partes, notas, comparaciones, 5 meses de investigación cubriendo mi escritorio. «Esteban», me dijo con preocupación, ¿qué has estado estudiando durante todos estos meses? Casi no duermes, casi no comes. ¿Qué está pasando? Me quedé en silencio por un momento largo. Luego le dije, Teresa, necesito mostrarte algo, y cuando te lo muestre, nuestra vida va a cambiar para siempre. Le mostré Juan 1:1, el griego original, la regla de Caldwell, las otras traducciones, la nuestra. Le mostré Colosenses 1:16, la palabra otras añadida 4 veces, el griego que no la contiene. Le mostré Hebreos 1:6, el cambio de homenaje a adoren en 2013, la contradicción con la doctrina. Teresa es una mujer inteligente. Había sido testigo toda su vida, pero también había sido educada para pensar críticamente en otros aspectos de su vida, y cuando vio la evidencia, no pudo negarla. Esteban, me dijo con voz temblorosa, ¿me estás diciendo que la organización alteró la Biblia para sostener sus doctrinas? No te estoy diciendo eso, le respondí. Te estoy mostrando la evidencia. El griego es claro. Las otras traducciones son consistentes. La nuestra es diferente, y siempre en la dirección de negar la divinidad de Cristo. Nos quedamos sentados en silencio durante lo que pareció una eternidad. Y entonces Teresa empezó a llorar, y yo también, porque ambos sabíamos lo que eso significaba. Significaba que durante 25 años yo había enseñado una versión alterada de la palabra de Dios, que había expulsado a personas por cuestionar doctrinas basadas en esas alteraciones, que toda nuestra vida espiritual estaba construida sobre una Biblia que había sido manipulada. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Teresa. Tengo que confrontar a la organización, le dije. Tengo que mostrarles la evidencia. Tal vez es un error honesto que pueden corregir. En noviembre de 2019, escribí una carta al cuerpo gobernante en la sede mundial de Warwick, Nueva York. Fue una carta de 12 páginas, respetuosa, humilde, presentando la evidencia de las 237 alteraciones que había encontrado, con referencias a los manuscritos griegos, con citas de eruditos, con comparaciones de otras traducciones. No los acusé de nada, solo hice preguntas. ¿Por qué nuestra traducción de Juan 1:1 difiere de la gramática griega estándar? ¿Por qué añadimos la palabra otras en Colosenses 1:16
cuando no está en el griego? ¿Por qué cambiamos nuestra propia traducción de Hebreos 1:6 en 2013? Envié la carta y esperé. 6 semanas después, recibí respuesta. Pero no era una respuesta a mis preguntas. Era una citación a un comité de investigación. En enero de 2020, 3 ancianos superiores a mí vinieron a interrogarme. El comité duró 4 horas. Y en esas 4 horas, no discutimos ni una sola vez la evidencia griega que yo había presentado. No miraron los manuscritos, no revisaron las comparaciones, no respondieron ninguna de mis preguntas. Solo me hicieron una pregunta, una y otra vez, de diferentes maneras. Hermano Salazar, ¿confía usted en la organización de Jehová? Confío en la palabra de Dios, les respondí. Y la palabra de Dios en el griego original dice algo diferente a lo que hemos estado enseñando. Esa respuesta muestra falta de fe en el esclavo fiel y discreto, me dijeron. No es falta de fe, les expliqué. Es evidencia lingüística. El griego es verificable por cualquiera que lo estudie. Hermano Salazar, está usted mostrando un espíritu independiente y crítico que es peligroso. Le recomendamos que deje de investigar fuentes externas y confíe en lo que la organización provee. Ahí me di cuenta de que no importaba la evidencia, no importaba la verdad. Lo único que importaba era la lealtad a la organización. Me expulsaron en febrero de 2020 por apostasía. Mi esposa Teresa me apoyó. Ella también había visto la evidencia. También sabía que era verificable. Así que también fue expulsada por asociarse con apóstata. Mis 3 hijos, Daniel, Samuel y Rebeca, tomaron la decisión de apoyarme y también fueron expulsados. En un mes, perdimos toda nuestra vida social. 40 personas de familia extensa, todos testigos de Jehová, todos aplicando la política de shuning total. Mi madre dejó de hablarme. Mi padre, que había sido anciano durante 40 años, me dijo que prefería que hubiera fallecido antes que verme traicionar a Jehová. Mi hermano, también anciano, fue quien me denunció al cuerpo gobernante. Perdimos todos nuestros amigos de 30 años. Mi negocio de construcción colapsó porque todos mis clientes eran testigos. Perdimos 60% de nuestros ingresos. Quedamos completamente solos, los 5, sin comunidad, sin familia, sin fe clara, solo con preguntas y dolor. Durante 8 meses, de febrero a septiembre de 2020, vivimos en una especie de limbo espiritual. No éramos testigos, pero tampoco sabíamos qué éramos. Y entonces algo pasó que no esperábamos. Yo tenía la costumbre de estudiar la Biblia en mi jardín por las tardes. Usaba mi interlineal griego-español, verificaba traducciones, buscaba la verdad sin filtro de organización humana. Un día, mi vecino don Raúl, un señor católico de unos 60 años, se acercó a la cerca que separaba nuestras casas. Esteban, me dijo, perdona que me meta donde no me llaman, pero te veo estudiando ahí todos los días. ¿Puedo preguntarte qué estás buscando? Le conté toda mi historia, los 25 años como anciano, el descubrimiento de las alteraciones en la traducción del Nuevo Mundo, la expulsión, la pérdida de todo. Don Raúl me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. Esteban, estás buscando la iglesia que Cristo fundó, la iglesia que preservó las Escrituras sin alterarlas para sostener doctrinas humanas, y esa iglesia todavía existe. ¿Por qué no vienes a verla? Me invitó a misa, sin presión, sin expectativas. Solo me dijo, ven, no tienes que decidir nada, solo ven a ver cómo adoramos. En septiembre de 2020,
Mi familia y yo fuimos a misa por primera vez en nuestras vidas. No sé qué esperaba. Tal vez algo parecido al Salón del Reino. Pero lo que encontré fue completamente diferente. El sacerdote leyó el Evangelio. Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Sin alteración, sin cambios, exactamente como está en el griego. Y lloré, porque por primera vez en 35 años, escuché la palabra de Dios sin el filtro de una organización que la había manipulado para sostener sus doctrinas. Durante 18 meses, mi familia y yo estudiamos todo: el catecismo, la historia de la Iglesia, los padres de la Iglesia, las doctrinas católicas, y verificamos todo contra las Escrituras y la historia, porque después de descubrir que una organización nos había engañado, no íbamos a confiar ciegamente en otra. Pero lo que descubrimos nos dejó sin palabras. La Iglesia Católica tiene traducciones de la Biblia que son fieles a los manuscritos originales. No añaden palabras, no quitan palabras, no alteran gramática para sostener doctrinas. La Iglesia Católica tiene el magisterio, la autoridad docente, que previene que individuos alteren las Escrituras según sus propias interpretaciones, que es exactamente lo que le pasó al protestantismo y a grupos como los Testigos de Jehová. La Iglesia Católica enseña la divinidad de Cristo, la Trinidad, la presencia real en la Eucaristía, doctrinas que están en las Escrituras sin alteración y en la enseñanza de los cristianos del primer siglo. El 15 de agosto de 2022, mi esposa Teresa, mis 3 hijos Daniel, Samuel y Rebeca, y yo fuimos recibidos en la Iglesia Católica en la Catedral de Monterrey. Cuando el obispo nos confirmó y recibimos nuestra primera comunión, lloré otra vez, porque estaba recibiendo a Cristo realmente presente en la Eucaristía, no un símbolo, no un memorial, sino a Cristo mismo. Hoy, 2 años después, mi madre sigue sin hablarme. Mi padre sigue sin hablarme. Mi hermano me bloqueó en todo. 40 personas de familia extensa siguen aplicando Shoning, pero gané algo que nunca tuve en 25 años como testigo de Jehová. Gané la certeza de estar en la iglesia que Cristo fundó, la iglesia que preservó las Escrituras fielmente, la iglesia que no necesita alterar la Biblia porque sus doctrinas están en la Biblia sin alteración, y gané la libertad de investigar honestamente sin miedo a ser expulsado por hacer preguntas. Hoy dirijo un blog llamado Del Salón del Reino a la Iglesia. Un ex anciano habla. Publico videos en YouTube mostrando las alteraciones de la traducción del Nuevo Mundo comparadas con el griego original. Doy charlas en parroquias sobre cómo reconocer Biblias alteradas. Y he acompañado a 47 ex testigos de Jehová en su conversión al catolicismo. Personas que, como yo, descubrieron la verdad y tuvieron el valor de seguirla sin importar el costo. Si tú eres testigo de Jehová, o ex testigo, o tienes familiares que lo son, déjame decirte algo muy importante. Todo lo que te he contado hoy es verificable. No tienes que creerme a mí. Puedes verificarlo tú mismo. Compra un interlineal griego-español. Cuestan menos de $30 en línea. Compara Juan 1:1. Compara Colosenses 1:16. Compara Hebreos 1:6. Busca la regla de Colwell en cualquier libro de gramática griega. Busca qué dicen los eruditos, incluso los que no son cristianos, sobre cómo debe traducirse Juan 1:1. La evidencia no está escondida. Está disponible para cualquiera dispuesto a mirar. Y cuando veas esa evidencia, vas a tener que tomar una decisión. La misma decisión que yo tomé. ¿Confías en una organización que altera las Escrituras para sostener sus doctrinas?
¿O confías en la palabra de Dios preservada fielmente por la iglesia que Cristo fundó? Esa decisión te va a costar. Me costó a mí, me costó mi familia, me costó mis amigos, me costó mi reputación, me costó mi negocio, pero gané la verdad. Y la verdad vale más que todo lo que perdí. 25 años enseñando una Biblia alterada, 2 años conociendo a Cristo sin filtros, y puedo decirte con absoluta certeza, estos 2 años han sido más llenos de paz que los 25 anteriores. La verdad te hará libre. Cristo lo prometió, y tenía razón. Mi nombre es Esteban Martín Salazar Méndez. Tengo 52 años, y soy católico. Durante 25 años fui anciano de los Testigos de Jehová, defendiendo la traducción del Nuevo Mundo. Pero la evidencia lingüística me llevó a descubrir que había estado enseñando alteraciones. Y la honestidad me llevó a la iglesia que preserva las escrituras sin manipulación. Si estás investigando, si tienes dudas, si quieres saber la verdad, no tengas miedo de verificar. La palabra de Dios puede soportar el escrutinio. Las alteraciones humanas no. Y Cristo está esperando del otro lado de tu investigación honesta. Las historias reales tienen el poder de transformar vidas. La que acabas de escuchar puede ser el inicio del cambio en la vida de alguien más. Ayúdanos a compartir este mensaje. Dale like si este testimonio resonó contigo. Suscríbete para más historias de transformación y fe. Comparte con alguien que esté buscando respuestas. Comenta tu propia experiencia abajo. Tu historia también puede inspirar a miles. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad. Hasta el próximo testimonio.